Bienvenidos a este nuevo episodio de Libera tu Potencial y hoy tenemos el grandísimo placer de contar con Laurent Rousseau. Aparte de ser ingeniero, ha trabajado 18 años para Citroën como alto directivo. Es un especialista en ayudar también a las personas a que alcancen un alto rendimiento. De hecho, tiene un libro que se titula Cómo ser un líder de alto rendimiento, zen y feliz. Así que hoy nos va a hablar de cómo llegar a liderar sin quemarnos e incluso llegar a lanzar nuestros productos online y darnos muchos consejos para tomar decisiones. Así que muy buenas, Logón, ¿cómo estás? Estoy muy bien y muchas gracias por invitarme en este programa. Gracias. Un grandísimo placer. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es si vas a hablarnos de liderar en tiempos de crisis. Lo primero sería, ¿qué es una crisis? Una crisis personal para enseñaros puede ser, por ejemplo, eso. ¿Ok? Eso es cuando te das cuenta que no eres tan atractivo porque tienes más edad. Es una crisis, es una diferencia entre una situación nominal, donde tienes un bonito pelo, por ejemplo, etcétera, y una situación actual que empieza a ir un poco más abajo. Entonces, más o menos, cuando hablamos de crisis o cuando hablamos de gestión de problema, siempre para mí el punto clave es cómo tendría que funcionar y cómo funciona actualmente. Muy bien, perfecto. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre gestionar una crisis y liderar una crisis? Fíjate, yo he trabajado muchos años en el mundo de automoción. Es una cosa, un equipo para lanzar un coche con muchísimos problemas, con desafíos increíbles. Y es otro tipo de equipo para durante 6 años seguir vendiendo este coche. Y para mí, cuando hablamos de crisis, veo liderar como término. ¿Por qué? Porque en otro veo pasividad, reaccionar veo un rum rum. Para mí los términos son importantes y llevan a símbolos. Y liderar es tomar decisión y tener claro cuáles son las prioridades en esta crisis que tienes que reaccionar. No vas a arreglar todos los problemas, pero los primeros sí los vas a tomar en cuenta. Y después, para mí, lo más importante cuando tienes una crisis así es tener métodos, procesos de resolución de problema. Y si quieres, te voy a compartir una metodología muy concreta que tenía en la mente durante estos 18 años, incluido no siempre las personas sabían que tenía esta metodología. ¿Te interesa? Por favor, estamos deseando escuchar esa metodología. Alors, es en francés, pero creo que todos los términos van a cuadrar en español. S, situar, ¿qué significa? Un problema es una diferencia entre una situación A y una situación B. Muchas veces las personas te van a decir, he hecho eso, 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 pero ¿cuál es el problema? ¿Me explicas cuál es el problema? Y muchas veces ya solo la explicación del problema no es tan clara. Observar es clave. Si yo el problema ha venido solo un momento dado y que después se frena, a lo mejor es un tema de equipo. Si el problema de repente aparece, desaparece y que no sé, hemos cambiado un equipo, el operario, el modo de funcionamiento, tal. Entonces, observar es cuándo empezó el problema, cuándo se acabó y tener data. La data es súper importante, pero puede ser también observarte a ti cuando he empezado a engordar, a lo que sea, tal, ¿sabes? Reflexionar, porque muchas veces vamos a la acción antes de haber situado y observado. Entonces, reflexionar es qué tipo de problema, qué tipo de fuente puede ser la fuente del problema. Entonces, puede ser, has cambiado algo en el método, en el proceso, en el medio ambiente, en las personas, entonces, ¿dónde podría actuar? Después, una vez que he hecho el reflexionar, hay el A de actuar. ¿Cómo voy a actuar? Y no puedes actuar en todo a la vez. Entonces, decide dónde vas a actuar. Y después hay el V, de en francés se dice valider, que es validar, porque, ok, ¿sabes cuál es el problema? Has observado, has reflexionado, vas a actuar en un punto, pero ¿validas que eso realmente resuelve el problema? Y antes me había parado con esta metodología y me he dado cuenta que faltaba un V, que en francés es verrouiller, bloquear. ¿Qué significa bloquear?
¿Qué voy a poner en marcha en mi proceso de fábrica, pero puede ser en mi modo de funcionamiento en la vida para que nunca más este problema aparezca? Yo sé que tienes mucha experiencia y formación como coach, en concreto asesorando a líderes, a directores de empresa, a directivos de alto rendimiento, y me gustaría preguntarte cuáles son los problemas que tú estás viendo, que ellos viven ahora mismo, y cuáles son los consejos que crees que están funcionando. Mira, por supuesto, no hay un consejo, una receta mágica para todo, pero detecto una cosa por muchos de ellos es la soledad, es el aislamiento. No pueden compartir sus problemáticas, sus dudas, la incertidumbre del futuro de la economía con su mujer, con sus niños, a veces ni con su board, sus accionistas. Yo el consejo que daría a un líder es evidente, por supuesto, por mi profesión, es tener alguien a su lado que le ayude y que, pero más que todo, que tenga, que no sea implicado en el sistema emocionalmente. Es importante ser capaz de escucharse. Y muchas veces cuando estás aislado, la problemática es que tienes la presión de tu equipo y tienes a veces la presión de la familia sobre la facturación, pero a ti quien te apoya, te motiva, te hace sentir lo que quieres realmente. Y yo lo que veo es que a veces sin darnos cuenta hay una desconexión de qué quiero, qué siento y qué tengo que hacer. Y cuando estás un poco mal, para mí la primera cosa es cuál es la prioridad. Pero la prioridad la puedes mirar desde data. Si yo miro el marketing, cuántos leads voy a generar cada mes, ventas que he hecho este trimestre, finanzas, etcétera. Pero también qué siento. Hay la data, pero qué siento, qué me parece bien para mí, para los demás. Entonces, ¿qué sucede cuando uno siente este síndrome de burnout, ¿no? Cuando uno dice, estoy quemado en mi puesto, ¿qué harías? Mira, la primera cosa es no quedarse solo, tener la ocasión de compartir eso con otros, porque yo creo que lo peor que podemos hacer es aislarse y el ser humano es un animal social. Segundo, si cogemos, por ejemplo, una empresa, tenemos que cortarla en trozos, marketing, ventas, productos, etcétera, y decir, cojo ventas de 1 a 10, ¿cuánto me pongo? Marketing de 1 a 10, ¿cuánto me pongo? Productos de 1 a 10, tal, organización, experiencia cliente, finanzas. Y de eso digo, ok, ¿cuál es la prioridad número uno? Y no es verdad que puedes atacar todo de repente. Entonces, ok, primero voy a decidir de ir por las ventas. Y después, nunca olvidar que el cerebro es a la vez química, electricidad. Y no es solo pensamiento, significa que lo que vas a comer, lo que vas a beber, el deporte que vas a hacer. Entonces yo diría que es una suma de elementos. Caminar 45 minutos al día parece, dices, pero no, estoy en crisis y voy a caminar 45 minutos. Sí, porque dime cómo piensas después de 45 minutos de caminar en montaña o cerca del mar o donde tú quieres, y cómo piensas cuando estás todo el día 12 horas delante de un ordenador. ¿Ok? Y tienes que oxigenar y tienes que hacer fluir. Hay un truco simple, pero tú tienes un problema. Expresas tu problema de una forma o de otra y después pides a 10 personas de expresar el problema a su manera que han entendido que tú tenías. Ujú. Y te vas a dar cuenta que vas, gracias a los demás y al efecto espejo, el problema no es el que pensabas tener y lo vas a reformular. Por eso es tan importante situar cuál es el problema. Sabemos que la visión tradicional del liderazgo tiene mucho que ver con ser la persona que tiene la visión de lo que se va a hacer. Por otra parte, sabemos que tiene muchas habilidades que ver con la comunicación, con cómo explicar a un grupo qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Pero ahora estamos descubriendo que existe un factor muy importante y tú lo has aludido, son las emociones. Entonces, de alguna forma, cuando un grupo, una empresa, una familia, un grupo de personas está en crisis, Ujú. acuden a
el líder como un referente no solamente de cuál es su visión, sino cuál es el estado emocional que nos está transmitiendo para saber interpretar la situación, cómo de grave es o cuál es la visión en positivo o en negativo que debemos tener ante lo que sucede, Ujú. cuál es la lectura, la interpretación de la situación. ¿Qué consejo puedes darnos para trabajar con las emociones dentro de un entorno tóxico, por ejemplo, en el que las personas han caído y emocionalmente están en un pesimismo? ¿Cómo volcamos la situación? Un líder tiene que entender que es contagioso. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si yo vengo de tener una discusión con mi mujer o con quien seas, cuando voy a entrar en la sala contigo, tú lo vas a notar, incluido si yo no digo nada. ¿Ok? La inteligencia emocional consiste primero a relacionarse a sí mismo. Entonces, si tú notas que estás súper cabreado, vete a hacer 3 vueltas de terreno, girar tu lengua de un lado, del otro y decir, ok, ¿y qué quieres transmitir? O puedes reaccionar desde el miedo, todo, o puedes reaccionar desde el amor. Y reaccionar desde el amor significa escuchar, tener más empatía, primero hacia ti, hasta tus propias emociones. Y a lo mejor, contrariamente a lo que creemos, no todas las personas buscan un líder que te diga, es por ahí, yo lo tengo claro. También puede ser interesante saber decir, mira chicos, tenemos estas opciones. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Ok, decisión esta. ¿Y sabéis qué? Si nos equivocamos, haremos marcha atrás y tal. Lo que quiero decir es que al final lo único que es irreversible es la muerte. ¿Y sabéis qué? Vamos a pasar todos y todas por ella. Entonces, yo creo que también nos hacemos películas de la gravedad de las cosas. Porque el optimismo de un líder, de su visión de la vida, ok, en Estados Unidos, alguien que ha cerrado 2 empresas va a tener más posibilidad de tener una hipoteca para un préstamo para su tercera empresa que alguien que no ha fracasado porque dicen, este tiene ya experiencia y tal. Entonces, es una visión de cuál es el error y si me permito tener errores en la vida y vamos a cometer todos. Entonces, yo no creo que haya una persona hoy que sea un líder que todos los días sea súper feliz y que toda su empresa durante 10 años ha sido crecimiento. Es normal y hay que aceptar que hay momentos donde te vas a sentir triste, hay otros momentos donde vas a tener rabia, pero lo que es importante más que todo es hacer amortiguador, porque lo peor que podrías hacer es cuando estás en estado de rabia, tener una reunión para un tema importante y entrar a tope sobre tus personas. Y yo muchas veces digo, duro con los problemas, suave con las personas. Fantástico consejo, duro con los problemas, suave con las personas. Cuando te encuentras ante un gran conflicto, ¿cómo tomas una decisión? El último proyecto sobre lo cual he trabajado, que era un nuevo coche que duraba 4 años, durante 2 años estuve en modo súper duro, súper directivo, duro conmigo, duro con los demás, duro con los proveedores, súper pam, pam, cañonero. Y he empezado a formarme sobre meditación, a irme a una semana en un bosque en silencio. Y yo, sinceramente, al inicio decía, ¿qué pinto yo aquí? Había que levantarse a las 5 de la mañana, era una semana de vacaciones cuando tenía muy pocas. Y yo decía, ¿qué pintas aquí? Pero fíjate lo que pasó cuando volvió. Y después, cuando tenía que tomar una decisión, antes era, ok, ¿cuáles son los datos, el intelecto? ¿Cuáles son las data? ¿Cómo puedo comparar? ¿Cuáles las dos opciones? ¿Cuáles son las fuerzas de una, las debilidades? Y de repente era, ¿qué siento? ¿Qué siento que es justo de hacer ahora? ¿Qué siento? Y eso es súper duro, porque tú dices a tu jefe en Citroën, yo siento que la decisión es esta, te mira y te dice, Elon, ¿estás de broma o qué? ¿Ok? ¿Por qué? Porque sentir, tener una intuición, eso es, yo quiero data, data, data. Entonces yo te diría, ¿qué sientes cuando cierras los ojos, te metes en silencio 15 minutos y de repente, ¿qué te viene? Y toma la decisión que te viene. ¿Y sabes qué? Podrás hacer marcha atrás. Y si te equivocas,
equivócate rápidamente, para hacer marcha atrás rápidamente. ¿Qué consejos podrías darnos para aquellas personas que quieren reinventarse en esta situación, en este momento de su vida? Mira, la primera cosa es tener claro tus valores y qué es el éxito para ti, porque la mayoría de las personas, sin darnos cuentas, estamos influidos por los padres, por las culturas, por los costumbres. em, y entonces, si tu valor número uno, por ejemplo, es la libertad, de que tú eres un ingeniero trabajando 12 horas en una sala en Citroën, a lo mejor no está muy congruente, pero todo tiene un precio, porque ser emprendedor tampoco es fácil. Entonces, la primera cosa es tener claro tus valores y asumir las consecuencias de tus decisiones. Porque lo que no puedes pretender es decir, mi valor número uno es la libertad, quiero emprender y después decir, oh, pero no consigo clientes y tal. Ah, mira, amigo, vas a tener que buscar. La segunda cosa sería tener un proyecto. Muchas veces hablo del one project. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando estamos en un grande proyecto con 500 millones de inversión, hay 1000 personas en un proyecto. En un proyecto no lanzamos el 308, el C4 Picasso, el 3008. No, no, lanzamos toda la gama de 308, toda la gama del 3008, toda la gama. Pero es un equipo por un tipo de proyectos. Y muchas veces cuando somos pequeño emprendedor o pequeñas empresas, tenemos 10.000 proyectos con 3 personas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es este one project que tal? Tercero, ¿cuál es el plan? Define una prioridad clara y ten un plan y síguelo, porque al final yo tenía un jefe que decía, mejor tener un plan claro, equivocarse porque por lo menos sabes de dónde te has equivocado. Y al final yo diría arte de conectar. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay ningún proyecto que se va a hacer solo. Entonces, ¿con quién vas a tener que juntarte para avanzar sobre este proyecto? ¿Tú sabrías explicarnos un poco cuál es la mejor fórmula para conectar, para poder hablar, para poder sentirte cercano a las personas? Yo creo que la mayoría de las personas tienen un proyecto en las tripas que han dejado de lado y que no hacen avanzar por miedo, por dudas o no sé cuál. Y yo creo que cuando te interesas realmente, que escuchas realmente, sabes dónde está, cuál es la dificultad de dónde está y dónde quería llegar. Si tú escuchas con todos los sentidos, vas a ver cuál es este proyecto que le hace ilusionar. Y sabes, yo creo que al final todos necesitamos ser visto, ser escuchado, sentirse apoyado, sentir un poco de cariño. Y yo creo que el grande problema que tenemos ahora con el online y todo eso es un poco la deshumanización del liderazgo, especialmente cuando todos teletrabajan y todo eso. Es como, quiero data, quiero resultados, pero me importa tres bledos la persona. Cuando al final una persona que se siente motivada, que se siente escuchada, es evidente que va a rendir más. Pero como estamos apretados por los objetivos, la mayoría del tiempo vamos a decir, y yo era el primero, tenía reuniones a veces de 15 minutos. ¿Qué voy a escuchar a alguien en 15 minutos? Era resultados, acción y tal. Todo lo que no era acción para mí era una pérdida de tiempo. ¿Ok? Cuando al final tienes ganas de ser un poco escuchado sobre tus problemas, sobre tus dificultades. Y yo creo que todos tenemos unos. Entonces, tu capacidad de escuchar lo que no se dice, porque si yo te hago eso, o si te hago eso, o si te hago, hay pequeños detalles del lenguaje no verbal que hacen que te doy una información si estoy contigo, si estoy mal, si estoy bien. Y por eso es tan importante la inteligencia emocional para sentir cómo está el otro. Y no solo lo que te dice, pero lo que no te ha dicho, que es mucho más importante. Sabemos que a veces podemos tener problemas de autoliderazgo a la hora de definir una visión o qué es lo que realmente quiero, y sabemos que en otras ocasiones puede ser una crisis de liderazgo dentro de una empresa. ¿Cómo se puede resolver dentro de un grupo un problema de que no haya liderazgo? Yo creo que todos tenemos talentos, pero todos no estamos hechos para liderar equipos. Hay personas que van a ser expertos técnicos, yo no lo soy, y necesitamos estos expertos técnicos, pero muchas veces el error que cometemos es que la persona que era un súper experto técnico la metes en postura de líder
de otros y era un crack como experto técnico, pero se transformaba en un mal líder porque no es que sea un mal líder, es que no es su salsa. Y a veces, sin darnos cuenta, nos ponemos en una situación de incompetencia. Si es una historia de posicionar personas, se puede modificar. Lo peor que puede hacer para mí un líder es no tomar decisiones. Tienes que ser capaz de detectar los talentos de líderes y ponerlos en situación de líderes. Y también tienes que ser capaz de detectar los que ponen en dificultad el equipo. Y yo considero que una persona súper negativa, pesimista, que te tira todo siempre el grupo, o evoluciona, o si esta persona sigue siendo súper negativa, tal, tendrás que quitarla del sistema. Y el líder tiene que ser finalmente como un imán de energía y detectar quién tiene una energía que empuja y quién tiene una energía que frena. Ojo, no es porque estoy en desacuerdo contigo que tengo una energía negativa, no tiene nada que ver. Como si intentas meter a 11 Cristiano Ronaldo en un equipo, eso no funciona. Tienes que tener defensor, no todos pueden marcar, ¿sabes? Detectar las energías, poner por delante los que lideran y decir con claridad lo que tú esperas de un equipo y fijar límites. Un líder tiene que decidir, tiene que renunciar a algunas cosas. Y entonces renunciar significa que no vas a decir sí a todos. Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque inconscientemente todos queremos ser amados. Y cuando dices no, a veces tienes miedo de no ser amado. Pero sabes que eres perfecto tal como eres. Y no te van a amar más porque dices no a veces. Al contrario, yo creo que un líder tiene que ser límites. Rafa Nadal no sería Rafa Nadal si no había tenido Tony Nadal, que ha sido, creo, un excelente entrenador, pero no creo que haya sido súper simpático siempre. Al contrario, yo creo que ha metido a Rafa Nadal en una posición de entrenamiento difícil, duro, para que justamente sea más fácil cuando compita. Tienes competidores externos, en interno tienes que tener un bloque que sea para luchar para afuera y no entre ellos. Tienes que tener claro qué tipo de comportamiento quieres en tu equipo, qué tipo de comportamiento no quieres. Y para mí una persona nociva como líder es alguien que te dice cosas bonitas para darte calor, calor, calor. Y de repente te hunde, te dice algo súper negativo. Después calor, calor, calor. Eso es una base de la manipulación y de la nocividad. ¿Qué sucede si el que tiene ese tipo de comportamiento es el jefe? Cambia la Tienes, empresa. tienes que despedirlo y crear tu propia empresa. Tienes que despedir tu jefe. Nadie te casa con tu mujer. Nadie te casa con tu empresa. Y rechazar ofertas que te pagan mucho más y tal, porque no sientes el líder, es súper complicado, especialmente con la presión de pagar el apartamento, el piso y tal. Porque al final, el líder que es enfrente de ti te puede decir lo que quiere, la manera en la cual lo recibes eres tú que decides. Entonces estamos viendo que es tan importante el currículum de una persona en cuanto a la formación que ha adquirido, porque buscamos gente cualificada para el puesto, pero es como si existiese un currículum B que tiene que ver con sus aficiones, sus intereses vitales, sus valores como persona, su integridad, sus gustos y su capacidad de dialogar, entrar en un espacio donde también las emociones son consideradas, son reconocidas, para que nadie sienta frustración, que sienta dolor, sienta rechazo y todo el mundo sienta un espacio de reconocimiento. ¿Cómo podemos fomentar esto dentro de un equipo? Este currículum B que cuente de verdad. ¿Sabes? La fuerza la puedes meter de dos maneras. Así, o la puedes meter así, levantando las personas. Y yo creo que un líder tiene que encender las bombillas de todos sin apagar su luz propia. Las personas que notan la confianza del líder, que notan el empuje, van a cometer muchísimo menos errores que las personas que solo notan presión, presión, presión. Y estos, cuando el mercado cambia, se van a ir a otras empresas. ¿Y cuánto te cuesta formar una buena persona?
Tienes que captar talentos, pero tienes que guardar talentos. Y lo que buscan las personas es sentirse apoyados, sentirse feliz, sentir un ambiente, sentir que no van a trabajar, van a disfrutar y evidentemente están con el foco, pero sienten un apoyo. Hemos visto en los últimos meses, en el último año y medio, que de pronto la vida, la realidad te sitúa en un escenario de caos, de alguna manera. Si estamos hablando de cómo liderar en una situación de crisis, de alguna manera la crisis nos enfrenta a cosas que no habíamos visto antes, que no nos esperábamos y nos sitúa en un lugar de incertidumbre. Esa incertidumbre muchas veces genera ansiedad y por otra parte puede llegar a generar incluso miedo. Y el miedo sabemos que es un aliado terrible porque nos impide pensar, nos impide estar cómodos con nosotros mismos y empezamos ya a funcionar en un modo que no es el deseable. ¿Qué consejo puedes dar a líderes que se encuentran en esa situación? Por supuesto, he tenido situación de estrés. Yo tenía un jefe que decía, empiezas corriendo a tope luego en un proyecto y acabas con un sprint. Y eso era el resumido de lanzar un nuevo coche, ¿sabes? Entonces, presión y estrés tienes mucho. Podrías, en función de tu puesto, trabajar 25 horas sobre 24, que tampoco habrías hecho todo lo que necesitas hacer. ¿Ok? Entonces, tienes que aceptar que no vas a poder tratar todo. Por eso el principio de Pareto, cuál es el primer defecto, el segundo, el tercero y tal, y tener listas claras, checklist, es súper clave. Pero cuando hablo de eso por empresas, hablo de eso también para ti. ¿Cuál es tu checklist para sentirte bien? Hay técnicas para controlar tu mente. Y si tú no entrenas, ¿qué pretendes? No es el día de la crisis que tienes que entrenar. ¿Sabes? Es como si el chico va a los Juegos Olímpicos y una vez a tu y dice, ah, hoy empecé los Juegos, voy a entrenar. No, amigo, había que entrenar un poco antes. Entonces, yo creo que tienes que entrenar tu mente, porque si tú no reaccionas tus emociones, por supuesto sabemos que la mayoría de las enfermedades vienen de emociones, ¿ok? Si tú estás estresado todo el día, tendrá consecuencias sobre tu longevidad. Y tengo un presidente cuando estaba en Peugeot Citroën que ha hecho 2 ictus. Nunca más ha liderado una empresa. Y era brillantísimo. Ahora ha sido un azar, no lo creo. Era, de hecho, durante la crisis de 2008, era un momento terrible. Entonces, cuando hay una crisis, por supuesto, tienes que tomar decisiones, por supuesto que en una empresa hay vidas de familias en juego, pero la primera que está en juego es la tuya si no gestionas bien tus emociones. Logón, un último consejo, si le puedes dar un consejito a alguien que va a emprender ahora mismo a crear un proyecto online, ¿qué le dirías? La primera cosa es que yo buscaría un problema a resolver. La segunda cosa es que yo miraría si eso es coherente con quien soy. No lo que dicen los demás, pero es realmente en mi fondo lo que quiero y después tener el valor de lanzarte. Tú te puedes poner en riesgo, pero no en peligro. El riesgo es, va, voy a lanzar este negocio, si va mal, comeré patatas durante 6 meses. Ponerse en peligro es a lo mejor no puedo pagar los estudios de mis niños. Y yo mi consejo sería empezar de manera humilde. Evidentemente lo que voy a decir no es para una grande industria, pero intentando hacer mínimo de inversión. Con el emprendimiento online, hoy por hoy puedes lanzar un negocio con un iPhone. Y último, yo diría que testea lo más rápidamente posible. Y confiar, poner ilusión en todo eso, porque por supuesto que hay crisis, por supuesto que hay errores, pero al final no te tomes demasiado en serio, porque todos vamos a morir un momento dado. Y la única pregunta que deberías hacerte es, cuando estaré a 85 y que tendré mis nietos o no sé cuál que me tomarán las manos y que me dirá, gracias abuelo, habré hecho algo grande para las personas que estaban a mi alrededor, habré hecho algo grande para este mundo, habré cambiado vida, ¿qué habré hecho? Porque este día te vas a ir sin tu coche, sin tu iPhone, sin tu casa, te vas a ir desnudo. Yo creo que el más grande crecimiento es cómo contribuyes a otros, cómo te sientes tú cuando te miras por la mañana. Y no es un camino fácil.
No es un camino fácil, pero yo creo que es el camino lo más bonito. Gracias, Logón, por estos consejos tan útiles y por prestarnos tu tiempo y tu talento. Gracias a ti por lo que haces.